Hoy vamos a hablar de nuestra primer bandita, que precisamente es una banda de rock mexicana, obviamente, de Guadalajara, Jalisco, formada en el 89. Por ahí tuvo, no sé, algunos premios bastante interesantes, ¿no? Su primer álbum se llama La Invasión de los Latidos, que fue todo un éxito, pues era irreverente, humorístico, con letras y sonido agresivo, algo que nos traía algo interesante, algo fregón, algo chido. Desafortunadamente esta banda se disuelve por situaciones todavía no muy aclaradas en el 99, dejando un legado de canciones, híjole banda, yo creo que está muy, muy fregón. Si sabes de qué banda estoy hablando, déjamelo en los comentarios, si no, déjame te lo espoleo. La neta es que vamos a hablar de La Cuca, el son del dolor. Toda la banda la ha escuchado en algún momento, La Pucha Asesina. Tienen un buen de canciones, mi querido Ricky. Sí, señorita cara de pizza, el hijo del lechero, utilizaban, fíjate que aquí en México utilizaban muchas frases, por decirlo de una forma, que se usaban a lo mejor de coto en la primaria para molestar pues a la banda de ahí de la primaria y terminaron haciéndose canciones con eso, ¿no? Entonces, alguien que llevó esa idea al extremo definitivamente fue La Cuca, que bueno, mis queridos amigos, la voz inconfundible de José Force fue la que lideró desde sus inicios. Yo creo que la forma en la que lo llevó mi querido Blue Boy Ujú. en su momento estuvo bien planeado, pero a José Force le pasó lo mismo que hemos platicado de otras miles y miles y miles de bandas, no quería ser tan famoso. Y desafortunadamente le llega la fama en un momento como cumbre de su carrera. Y pues, o sea, ¿por qué lo digo? En algún momento, mis queridos amigos, allá ahora sí que como diría en el tri, ahí en la estación del Metro Valderas, por ahí hace muchos, muchos, muchos años había un barcillo donde de repente llegaban a ir ahí una que otra celebridad del rock. Y resulta que en alguna ocasión andaba yo por ahí y decían que estaba ahí sentado el señor José Force. Yo honestamente no lo alcancé como a distinguir bien porque estaba como muy a lo lejos, no me acerqué, pero, o sea, uno de los meseros que trabajaba ahí nos dijo que pues él así tenía su platito con pastillitas, ya saben de qué tipo de pastillas, no vamos a hablar en temas porque, ¿qué creen, manda? Que nos pusieron varios strikes a Maldita la página Rosario. por estar inventando, por estar insultando al gobierno y varias cosas, y ahí destapamos unos esqueletos que no debimos de haber destapado, y bueno, ahí nos ganamos unos strikes, pero nos vale, aquí nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho a la libertad de expresión, les guste o no. Entonces, el señor José Force tenía sus pastillitas, tenía su cerveza, tenía un tequila, y le daba un trago a uno, luego al otro, se chingaba una pastilla, y luego por ahí respiraba algo, ya saben. Y era, o sea, como que hipnótico observar que se movía en esa manera. Entonces, el mesero comentaba, pues, la forma tan destructiva que tenía de comportarse este, el señor Force, aunque de momento en ese momento era como heroico, hoy ya con todo lo que hemos platicado de diferentes bandas, de lo que le ha pasado a los grandes líderes, representantes, cada uno en su género, llega a ese punto en donde definitivamente entran en un círculo vicioso. Y a pesar de estar en ese círculo vicioso, no dejan de hacer buena música. No digo, ahí estaba el Ozzy Osbourne, ¿no? Cuando estaba en Black Sabbath, todas las barbaridades que hizo, pero seguían haciendo, o sea, seguían sacando material. En el caso del señor José Force, aunque, bueno, llegó la invasión de los Blátidos, y aquí sí hay que agradecerle a otras bandas, principalmente a Caifanes, que patearon la puerta para que muchas bandas como La Cuca pudieran hacerse presentes, porque sí fue un álbum icónico, pero yo creo
que no es el que los lleva al estrellato en su momento, aunque hubo buenas canciones, hubo varias cositas, todavía no estaba tan comercializado. Entonces, para aquel entonces, aún era como, como llevar de contrabando música, ¿no? Me acuerdo mucho de uno de mis amigos que se llamaba Mario y llevaba ahí sus cassettes en aquel entonces de la Cuca y todo el mundo lo veía así como, bueno, pero tú, de qué pinche mundo eres? ¿No? O sea, ¿qué es esa música? Y ya lo ponía, yo sí los conocía, y ahí andábamos cantando las canciones, pero era completamente underground la música de la Cuca, pero a morir, ¿eh? Con todo y que tenía buenas canciones ese álbum, aún así, no, yo creo que no recibió en su momento pues el lugar que verdaderamente se merecía. Porque, o sea, ya conforme fue pasando el tiempo y empezaron a salir estos himnos como El Son del Dolor, eh, La ya se balada. les empezó, ajá, la balada, varias. Ya cuando sacaron estos éxitos, cuando se volvieron un poco más comerciales, entonces la gente empezó a mirar atrás, porque muchos creían que cuando salió la de la balada, fue cuando era el inicio de la Cuca, y no, o sea, ellos ya tenían una carrera empezada, solamente que pues que nadie sabía que ellos ya existían, ¿no? O sea, fue gracias a todo el aparato mediático que se les dio el apoyo y la gente los vio, empezó a indagar, bueno, estos güeyes de dónde vienen, cuándo empezaron a tocar, y fue en ese momento cuando empezaron a ver que había otro material que también valía mucho la pena ver, ¿no? Y gracias a eso, mi querido Blue Boy, es que ya se empieza a ver, a volver un concepto de a fuerzas, ¿no? O sea, si iba la Cuca, normalmente cuando tú ibas a esos conciertos allá en Rocotitlán, me acuerdo, todavía en aquel entonces, siempre era como la tetrafuerza, ¿no? O sea, era la Castañeda, era la Cuca y la Lupita. A la de a huevo. O sea, siempre estaban esos tres. A veces uno tocaba un día y al siguiente día tocaba el otro, o una semana estaba uno y luego la otra semana estaba el otro. Normalmente se la llevaban así, eran como sus circuitos ahí en el foro, en el multiforo Alicia. O sea, me tocó verlos en varios lados. No es que los anduviera siguiendo, sí me gustaba mucho su música, o sea, sí fui fan, no así de hueso colorado, pero de repente cuando había chance de movernos hacia algún lugar, algún masivo, incluso, o sea, en conciertos de ska, los invitaban a ellos también. Y entonces, era bastante interesante, mi querido Blue Boy, era bastante interesante ver lo que podían hacer, hasta dónde podían llegar, porque ya cuando se les dio pues el reconocimiento que merecían, independientemente de sus letras, pues se dieron cuenta que era música bastante degustable, ¿no? O sea, El Son del Dolor, yo, para los que son rockeros y son borrachos, o sea, yo no conozco un rockero borracho que no la haya cantado briago, ¿no? O que no la conozca. Es algo que te jala, ¿no? Sí tienen no sé cómo explicarlo como configuración química entre la forma de tocar que tiene la Cuca con la voz y la potencia de José Force. O sea, es una fórmula alquímica perfecta para las pedas rockeras.